profesor francés en enero del 2010. Bueno, pero ¿cómo nace esa inquietud de arrancar con ese proceso, siendo usted del sector lácteo, de ser empresario y voltear a mirar los ojos hacia los chicos? Porque yo crecí en Cajicá y lo van a vivir ahora después. Mi padre logró que le dieran un permiso para establecer la primera escuela pública mixta del departamento en la finca, porque él estaba montando la planta de leche y hizo casas para que los trabajadores pudieran estar cerquita y tener la finca también. Después los niños no podían ir 5 kilómetros caminando, que además eso era pavimentado con buses. Entonces había un par de niños que sí iban en bicicleta de afuera de la finca a la finca. Tengo un jugador de fútbol buenísimo, entonces el llano. Pero el resto todos en la finca y yo los veía dar clase en los salones de la casa de Pagua y yo veía la clase de ellos y en mi clase veía la diferencia, pues la verdad, el método de Vicky Colbert, de Escuela Nueva, de 5 niños en la zona de 5 clases, en una sola, primero, segundo, cuarto y quinto, en un solo valor. Todos veían 5 materias, 5 cursos. No, pues cada uno de esos cursos y la profesora iba pasando y iba repartiendo el trabajo, ya un rato a uno, un rato a otros, tareas muy interesantes. O sea, ellos eran hijos de los arrendatarios, o los trabajadores de la finca. O sea, una función de acercarle desde ese momento comenzó a acercarle a usted la educacional. Claro. Yo me esperaba ahí porque yo ahorita iba a jugar fútbol. Sí. Ah, ¿a usted le gustaba a usted por el picadito de fútbol? No, pues claro, pero pues entendí la importancia de la educación porque pues mis padres y mis abuelos se educaron, pues como todos los abuelos, con unas dificultades enormes. Ah, o sea que pero usted también era chico como ellos, ¿verdad? Sí, yo era una edad de ellos, claro. Ah, ya, pero usted en otro lado, pero le gustó los unía. Las vacaciones estaba yo ahí, pues claro, porque las vacaciones eran divertidas. Ellos estaban en el calendario A y yo estaba en el calendario B. En junio, ellos en mayo ellos seguían en el colegio. Y cuando volvían en julio yo también estaba en vacaciones hasta agosto. Doctor Carlos Enrique, es algo muy bonito porque cada vez que uno lee, uno escucha a estos niños, no solamente el proceso, sino la continuidad. Usted no los acompaña solamente en la primaria, en la secundaria. Hay un cartel muy bello que dice: gracias a Ordeño yo pude estudiar becado en la Universidad de los Andes. Sí, porque, digamos, en este país somos capaces, como diría el presidente López Chávez, tiene chambonear. Y chambonear es a pedazos. Y a mí me gusta desde la vaca hasta la mesa. Entonces, pues no puedo dejarla a la mitad del camino. El niño tengo que cogerlo cuando van al francés o a Nogales o a Montanar, cogemos a los 9 años, tenemos un filtro impresionante en todos los 3 municipios. Entrevistas, ahí llevamos a 40 niños, 20 niños, hasta llegamos a los 5 que toca ese año. Y entran porque tienen que la selección tiene que ser perfecta. Ya está, ya la familia, la capacidad de la familia empujar. Y después le hacemos seguimiento, porque por ejemplo, hace 2 años, unas niñas, ¿no? Pues los niños en los locales se van para el concurso de basquetbol en Argentina. No, pues vamos a poner el pasaje a la niña, porque pues cómo no nos vamos a mandar. Que en el Liceo Francés hacen pues, la visita a París que hacen cada están en quinto. ¿Cómo no vamos a pagar el pasaje y los para que puedan hacer con igual? Entonces, eso es un ecualizador muy importante porque pues, es un poquito lo que hicimos también en Cajicá con los colegios, que los 6 colegios tienen que ser de la misma calidad para que no hubiera preferencia de la gente. Decía, no, es que yo no me quiero la competición, que la competición no. Vamos a cualquiera de los 6 colegios de Cajicá y todos son buenísimos. Pues la capillanía cayó un poquito, pero estamos levantando, pues ya casi cada vez vale nada más. Ya no es la lleva más, lo pero ya no solamente que porque Pompilio es buena, sino la San Gabriel va a ser a más, Rincón Santo es a más, Pompilio es a más. Tenemos que llegar a que Antonio Niño sea más y tenemos que llegar a que Capellanía sea A. Entonces es muy parejo y eso es lo que necesitamos. Y es un concepto muy interesante de lo que es
un bien público. Cuando yo abro el chorro en mi casa, me sale agua perfecta todos los días, en calidad. Y cuando la otra persona en el San Juan Bolívar le sale agua, en calidad. Eso es un bien público. Pero cuando mis hijos van al colegio francés, y los niños de la Ciudad Bolívar, pues no es lo mismo, pues no es un bien público. Tenemos que volver la calidad, la educación pública, un bien público, la misma calidad para todo el mundo. Y eso es lo que han logrado los países desarrollados, y por eso son desarrollados, porque todo el mundo tiene la misma calidad de educación. Entonces todo el mundo tiene las mismas oportunidades, ya depende de ellos mismos. Pero no es que usted arrancó allá y yo arranqué aquí. Lo que decía el poeta Juan Lozano hace 50 años, Colombia era una carrera de 100 metros, de ahí unos empezaban en el metro 100, otros empezaban en el 90, otros empezaban en el 7, otros empezaban en el 200. Pero venga, hay una cosa, esto es el resultado final, pero se saltó un pedacito, porque con todo lo que está haciendo en el picadito de fútbol, y era con ellos, ¿cuándo entra ya en el proceso de hacer lo que está haciendo en ese momento? Pues, los procesos tienen, todos los procesos tienen como el pan, una maduración. Sí. En levadura o después en el horno. Entonces, pues yo empecé con empresas de educación, a entender la educación en Colombia en 2002, y hicimos el capítulo de Cundinamarca, y entonces íbamos a la gobernación, y hasta la Piedad Caballero, y después fui a otra secretaria, y tratábamos de entender qué pasaba, y luego yo me fui a trabajar con el gobernador de González, y empezar a entender desde adentro qué pasaba en la gobernación y qué pasaba en los municipios, pero entendimos que el tema pasaba en los colegios y pasaba en la cabeza del rector, y por eso fue que en el 2012, después de que empezamos con los colegios y con los proyectos opcionales, dijimos, nos llegaron niños maravillosos, pero los niños de Jacopí pues están muy mal preparados, y los niños de Cali están muy bien preparados. Ese es el problema, son los colegios. Entonces tenemos que hacer esfuerzo para que todos los colegios sean bien, estén en el mismo nivel. Y eso en países desarrollados, pues Estados Unidos sí pasa, porque en Estados Unidos tiene una forma muy extraña de financiar los colegios. Pero ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en Italia, ni en Inglaterra, todos los colegios, en Noruega, todos los colegios son iguales, con la misma calidad. Entonces, más o menos, hay desviaciones, barrios complicados, más dadas, en fin. Pero en general los colegios tienen un mismo nivel. Y por eso salen niños también preparados a las universidades o a trabajos técnicos. Entonces, pues, nuestro objetivo aquí es, y ha sido que todos esos colegios, pues ya Cundinamarca pasó a ser el cuarto a nivel nacional. Dejamos el sexto hace 2 años, el año pasado, cuarto, pues a este año estamos quemando las notas. Está en el momento de la crisis, como sale en este septiembre, ahorita. De que salgan las notas, vamos a ver si logramos subir los 2 puntos que esperamos, para quedar en número 3 o número 2. ¿Hay alguien que esté pensando, algún gobernador o otro alcalde, que esté pensando en replicar el modelo en las otras regiones? Porque obviamente van a haber competencia. Es que eso es lo bueno. En la medida que vean que Cundinamarca es el primero y empieza a coger ventaja, pues yo quiero lo mismo. ¿Cuántos transmilenios hay hoy? Todas partes, 3 milenios. Todas las ciudades que uno va a Colombia, ve porque funciona muy bien. Para otras funciona mejor, pues sí. Pero en todas las ciudades de Colombia, a Cartagena, a Barranquilla, a Santa Marta, pero a Cali, tiene el metro, entonces esos modelos se replican en lo que estamos buscando aquí, que el modelo se replique en su calidad, que es el liderazgo del rector, generando una empatía muy grande con los maestros, generando un entusiasmo muy grande en los niños, porque la relación de los niños con el maestro es crítica. Había una anécdota que para escribir un artículo que la doctora Silvia María Vélez, con que trabajamos en el proceso de educación, la profesora principal, y cogió un rector y le dijo, ¿usted por qué va tan bien? ¿Qué ha hecho en el colegio? Dijo, no, a mí me dijeron que los quisiera bastante. Con eso es suficiente. Pero venga, un tema de llegar a la calidad educativa. O sea, el principio es capacitar a los capacitadores. Nosotros primero le damos un fortalecimiento de liderazgo al rector. Sí.
porque el rector no se da cuenta que él ya no es un empleado público. Él subió de ser un maestro a ser un rector, y el rector tiene unas capacidades enormes. Por ejemplo, el rector que fue a Japón hace 2 meses, el rector del colegio de las ventas de las ventanas de Cogua. De Cogua. Él decía, no, yo era un rector, pero descubrí que yo era un líder, que yo puedo hacer esto, pues estos niños ya va llevando cursos. Llevó una niña él estaba en Pacho, llevó una niña que era maravillosa, que estaba en el programa nuestro, se la llevó a Los Ángeles, se la llevó a Chile a concursos de robótica, y ya llevó todo su clase, el equipo de Cogua, nosotros patrocinamos parte del proceso, a Japón. Pues esos rectores son, porque no hay un colegio extraordinario sin un rector extraordinario. Que va de la mano, me acuerdo mucho de esta ruta de los sueños. Allí en el Hotel Marriott ustedes también hicieron una convocatoria con la Secretaría de Educación de Cundinamarca y hablaban precisamente de eso, y a veces también de las familias monoparentales, ¿no? Que son los abuelos, que son los padres, que son las madres. Pero eso es un tema muy, muy importante, porque casi siempre cuando hay un niño también extraordinario es porque una mamá lo empujó, el papá lo empujó. Y bueno, por ejemplo, tenemos el caso de este niño que está en Francia, el papá, un campesino que vive en Ubaté, y la mamá pues trabaja en lavanderías en Guaymaras, pero ella la empujaba. Y pues ese elemento siempre es muy crítico. Las mamás jugando en el proceso, los padres, y eso por ejemplo pasa, por ejemplo, en Dios, mi hija trabajaba allá, me decía, papá, me están enloqueciendo los papás, y dice, pues claro, son niños de 3 que no quieren tener niños en el colegio público porque saben que no es la misma calidad, entonces exigen muchísimo del colegio, le exigen muchísimo a ellos, entonces ellos pues con tal de estar que en un colegio pues atafagan y se meten allá, y lo que he dicho, porque eso también demuestra cuando los papás nunca están en el colegio con los niños y no les importa, los niños dicen, pero cuando los niños ven que los papás están ahí, también reflejan que están interesados. Todo eso sube el nivel de motivación de los niños, porque saben que los papás están invirtiendo una plata chiquita, pues, pero para ellos es importante. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué va a pasar hoy? Yo voy a escribir un poquito lo que hemos hecho. Voy a agradecerle a todo el mundo el trabajo que ha hecho durante estos 15 años. Después vamos a dar un video de los programas que tenemos. Después va a dar el gobernador va a dar un discurso. Y luego vamos a tener un panel con Andrea Escobar, que es como moderadora, que es la directora de Empresarios por Educación. Y va a entrevistar primero a la rectora Raquel Bernal de la Universidad de los Andes. Luego Elizabeth Castro, que es nuestro socio, porque sabe muchísimo de educación. Y luego va a entrevistar a Patricia Castaño, que es nuestra directora del Bronce, que es la que está operando el programa adentro. Doctor, cambiando un poquito del tema, que yo lo digo a modo personal, como vengo de una familia campesina, precisamente de la región de Ubaté, de la capital lechera de Colombia, ¿qué mensaje le deja a los jóvenes que en este momento trabajan en el campo y también al mismo tiempo ejercen sus actividades educativas y que van encaminados pues a un sueño? Primero que particularmente en la leche las oportunidades son enormes, pero tienen que cambiar la forma como trabajamos. Estamos trabajando como se trabajaba hace 50 años. El teléfono negro de pasta ya no existe. Estamos usando el teléfono de pasta negro en la finca. Cambiaron muchas cosas que cambiaron. Hay que usar tecnología, hay que usar IoT, hay que usar drones, hay que usar medición de suelo. No es mandar el examen a ver qué necesitamos. Pero que ellos estudien, que abarcan su bachillerato y ojalá vayan al SENA o un colegio técnico agrícola, porque los potenciales que hay son enormes. Lo que pasa es que
los papás están siguiendo lo que hicieron los abuelos, lo que hicieron mis abuelos, entonces pues no es posible. Si uno no cambia la forma como trabaja, pues no es posible. Es como si ustedes estuvieran con la cámara grandotota esa de que ponen en televisión allá de la 25. Sí, y la 25 donde le pone pues, los mínimos con pepón. En RTS. Yo iba a cambiar un poquito a mínimos con pepón. ¿Usted no se acuerda de eso? Venga, pero a propósito del tema, usted combina dos cosas, el campo también lo combina. Ya sea de la sabana centro-occidente eran los mayores potenciales productores de leche. Y ahora ese campo... Pero, digamos, pues, pues, la ciudad tiene que crecer. Sí. Desgraciadamente ha crecido un desorden brutal. Nosotros antes teníamos todas las rancheras de la sabana, hoy solamente el 5% viene de la sabana. Claro que eso Pero Guaté sigue recobrando una cantidad de leche brutal. Vamos hasta acá, en fin. Entonces, pues, pero Guaté sí es un sitio increíble para producir leche. Entonces, pues, eso va cambiando. Pero hay muchas zonas de la sabana donde se producen cosas que son más rentables para los campesinos, como las verduras. Pregúntale a Nicolás García del papá. Sí, no, las papitas. O las verduras. Sí. Claro, sí, eso es una cosa, pero es muy interesante esa integralidad que se está dando, pero homogenizar esto en Cundinamarca, en el reto que usted ha cogido en este momento con la fundación, que arrancaron con pocos colegios, pero que ya tienen prácticamente la mitad del departamento, ya tienen la mitad del departamento. Estamos consiguiendo recursos adicionales para poder apoyar el proceso. Doctor Carlos Enrique, ya nos están casi muy pero muchas gracias por atender los medios regionales, darnos a conocer esa posibilidad, ese trabajo, visibilizar, vincularnos y de verdad que reconocemos también ese trabajo tan bonito que ustedes están adelantando. No, estamos encantados porque es que es como los niños, pues, es como una florecita que uno tiene en su escritorio y uno la puede poner a la sombra y sin agua. Yo tenía en la universidad una flor en mi escritorio y esa estaba viva. Yo echaba agua, la gente me decía así, me quedaba así, impresionante. Los niños son igual, ¿no? Uno les da cariño, les da cosas de aprender y los niños pues son hoy pues unos profesionales extraordinarios. Entonces pues son cosas increíbles que están logrando y estamos muy contentos. Eso es lo que más entusiasma al Consejo de Trabajar, que podemos poner recursos para la fundación.